¿Qué está pasando en España? Bueno, parece que nada cambia, ¿verdad? RTV, esa televisión pública que todos financiamos con nuestros impuestos, vuelve a ser el centro de la polémica, como siempre. ¿Y qué han hecho ahora? Ah, sí. En la noche del 31 de diciembre, cuando millones de españoles estaban en plena celebración, con las uvas en la mano y la esperanza de que el año nuevo traiga algo mejor que el anterior, aunque no se lo creían mucho, la televisión pública nos regala un espectáculo que, sinceramente, no solo nos deja sin palabras, sino que nos hace plantearnos seriamente si nuestros impuestos realmente están siendo bien invertidos. Antes de continuar, suscríbete si quieres defender nuestros derechos y unir fuerzas para que dejen de reírse de nosotros. Porque ya está bien de tanto despilfarrar dinero público en tonterías y contenidos vacíos. Como si no tuviéramos suficiente con los discursos vacíos de los políticos, las encuestas manipuladas y la crisis económica que nos persigue como una sombra, RTV decidió añadir más leña al fuego con un momento humorístico, que ni el más optimista de los españoles se hubiera atrevido a imaginar. ¿Y qué momento? No hablamos de una simple broma de fin de año, no. No, esta vez, la broma se la mandaron a los cristianos, a esa parte de la población que, por mucho que se empeñen en ignorarlo, sigue siendo la mayoría en este país. El gran espectáculo lo protagonizaron Lalachus y David Broncano, dos humoristas que, sinceramente, me hacen dudar seriamente de qué tipo de talento necesitamos para representar a los españoles en la televisión pública. ¿De verdad tenemos que ser representados por estos personajes? ¿A qué tipo de humor hemos llegado? Lo que se avecinaba era un desastre de dimensiones épicas. Decidieron alterar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los símbolos más sagrados y venerados por millones de españoles, y sustituirlo nada menos que por la cabeza de la vaquilla del programa Grand Prix. Esto ya no es humor, señores, esto es directamente un mal chiste, un sarcasmo de mal gusto que no hace más que poner de manifiesto el desprecio hacia la tradición y la fe cristiana de este país. Y ahora me pregunto, ¿en qué momento alguien pensó que esto era gracioso? ¿Quién dio el visto bueno a esta aberración? Porque, ¿de verdad RTV piensa que esta es la clase de humor que representa a todos los españoles? Porque a mí, como cristiano y ciudadano de este país, me ofende profundamente. Esto no es una parodia de una película o un chiste sobre una figura pública o un político. No, no, esto es una burla directa a la fe de millones de españoles, a su identidad, a sus creencias más sagradas. La alteración de un símbolo religioso tan relevante no es solo un desliz, es un ataque directo a la sensibilidad religiosa. Y lo que me molesta aún más es que este tipo de humor no está dirigido a todos, sino a un sector de la población que, con toda justicia, debería esperar un mínimo de respeto en los espacios públicos financiados con su dinero. Y, claro, en cuanto esto se hizo público, las reacciones no tardaron en llegar. Porque si algo nos enseña la historia es que el pueblo español, cuando se siente atacado, no se queda callado. Asociaciones como Abogados Cristianos y Hazte Oír, que llevan años defendiendo los valores tradicionales y la libertad religiosa, no dudaron en lanzar una crítica contundente y anunciar que emprenderían acciones legales contra Lalachus, Broncano y RTV. Y si me preguntáis a mí, ¿tienen razón? Totalmente. Este no es un simple chiste inocente ni un desliz por parte de los responsables del programa. Esto no es solo una metedura de pata, esto es un ataque directo a los sentimientos religiosos de millones de españoles. Y no hay forma de justificarlo. Aquí no estamos hablando de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es sinónimo de burlarse de los demás ni de pisotear lo que ellos consideran sagrado. Y, por si esto no fuera suficiente, tenemos la brillante respuesta del gobierno de Pedro Sánchez, que como siempre, guarda silencio cuando realmente se necesita una postura clara y contundente. Claro, ¿quién quiere meterse en un charco como este cuando lo único que quieren es seguir alimentando el circo mediático y contentar a ciertos sectores de la sociedad? Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tuvo la desfachatez de salir a defender lo indefendible. Su excusa, claro, fue que esto entra dentro del concepto de libertad de expresión. Pues yo me pregunto, ¿en qué momento la libertad de expresión se convierte en una justificación para ofender, ridiculizar y atacar las creencias religiosas de las personas? Esto no es libertad de expresión, señores,
esto es una falta de respeto a la tolerancia y el respeto mutuo. El humor tiene que ser algo que una a la gente, que la haga reír, pero no a costa de ofender o dividir a la sociedad. Este tipo de bromas no solo contribuyen a fomentar la polarización, sino que también avivan los peores instintos de la gente, los más intolerantes. Este no es el tipo de humor que necesitamos. Es más, es exactamente el tipo de humor que no necesitamos. Y lo peor de todo, lo que realmente nos debería hacer reflexionar, es que todo esto lo estamos financiando nosotros. ¿Con nuestros impuestos? Y yo me pregunto, ¿realmente necesitamos que nuestros impuestos se destinen a una televisión pública que promueve la burla hacia millones de ciudadanos solo para ganar audiencia o contentar a ciertos grupos? ¿De verdad es esto lo que nos merecemos? Porque, sinceramente, si esto es lo que estamos pagando, lo que nos venden como contenido cultural o comedia, entonces es hora de exigir responsabilidades. Este incidente no es solo un error aislado. Esto es parte de un patrón más grande, un patrón que se ha ido extendiendo poco a poco y que busca trivializar las creencias religiosas, ridiculizar los valores tradicionales y, en última instancia, debilitar las bases de nuestra sociedad. Porque no olvidemos que el cristianismo es una parte fundamental de la identidad de este país. Y, aunque algunos pretendan ignorarlo, muchos españoles seguimos considerándolo un pilar central de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Lo que se está haciendo con este tipo de humor es precisamente lo contrario a lo que necesitamos como sociedad: respeto, diálogo y unidad. Lo que se promueve aquí es el enfrentamiento, la burla y la división. ¿Y ahora, qué debe pasar? Pues lo más lógico es que RTV dé una explicación clara. El presidente de RTV debe dar la cara y responder las siguientes preguntas. ¿Quién autorizó esta aberración en un programa que se supone que debería ser apto para toda la familia? ¿Cómo es posible que esta imagen se haya emitido sin que nadie dijera, hasta aquí? ¿Qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir? Y, por supuesto, si no tienen respuestas claras y satisfactorias, entonces habrá que exigir responsabilidades, y si es necesario, una dimisión. ¿Realmente queremos seguir financiando a quienes se burlan de lo que muchos consideramos sagrado? Porque, señores, este no es solo un desliz o un error. Esto no es un incidente aislado. Esto es parte de una estrategia más amplia, una que busca debilitar nuestras creencias y nuestras tradiciones, usando la televisión pública como altavoz. Y todo esto, como siempre, lo estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos. Esto no puede seguir así. Hay que frenar este tipo de ataques y exigir respeto. Porque la libertad de expresión no significa que todo valga. Y este tipo de bromas, esta burla a lo que millones de personas consideran sagrado, no tiene cabida en una sociedad respetuosa y tolerante. Y como si esto no fuera ya lo suficientemente absurdo, entró en escena Vox, y lo hizo con la fuerza que la situación requería. Santiago Abascal y su equipo exigieron, con una firmeza encomiable, que el presidente de RTV compareciera en el Congreso para dar explicaciones detalladas sobre cómo y por qué se permitió que este tipo de humor, tan claramente ofensivo para una parte tan grande de la sociedad, fuera transmitido en un programa público. Y con razón. Porque, ¿qué clase de televisión pública permite este tipo de espectáculos que, lejos de fomentar el entendimiento y la convivencia, dividen y enfrentan a la sociedad? ¿Qué clase de institución se atreve a promover contenidos que, en lugar de tender puentes, crean grietas y siembran discordia? Esto no es humor. Esto es una estrategia para ir a lo fácil, para aprovechar el cliché de lo políticamente incorrecto con el único fin de hacer que unos se rían a costa del dolor o el malestar de otros. Y lo peor de todo es que este espectáculo lo estamos pagando nosotros, con nuestros impuestos, esa contribución que todos hacemos para que se mantenga una televisión pública que, se supone, debe estar al servicio del conjunto de la sociedad, respetando su diversidad de opiniones y creencias. Pero claro, RTV nunca ha tenido problemas para hacer de la frivolidad su bandera, ¿verdad? Desde hace años, parece que la falta de respeto y la provocación son las que marcan la línea editorial de muchos de sus programas. Unos programas que, en lugar de buscar la reflexión o el debate sano, optan por la vía fácil, la de la risa barata y el escándalo. Todo bajo la excusa de que es humor, que es libertad de expresión. Mientras tanto,
El gobierno de Pedro Sánchez, como era de esperar, ha guardado un silencioso y vergonzante, cómodo silencio. No vaya a ser que se les cruce con algún humorista o con algún colectivo que, por una u otra razón, les pueda ayudar a sumar votos en la próxima cita electoral. Y claro, mientras el país se enfrenta a situaciones complejas y decisivas, el Ejecutivo prefiere hacer oídos sordos y mirar hacia otro lado. En lugar de tomar cartas en el asunto, la estrategia parece ser la de evitar cualquier tipo de confrontación que pueda resultar incómoda para los intereses políticos de algunos. Eso sí, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha tenido la brillante idea de salir a defender lo indefendible, alegando que este tipo de actos entran dentro de lo que se entiende por libertad de expresión. Venga ya. ¿De verdad es eso lo que se entiende por libertad de expresión? ¿Desde cuando el derecho a expresarse libremente incluye la obligación de ofender y humillar las creencias y valores de otras personas? La libertad de expresión es un derecho fundamental, sí, pero no es un permiso para pisotear los sentimientos ajenos, ni mucho menos para hacer de la burla y el sarcasmo una norma cultural. ¿De qué sirve defender la libertad de expresión si, en el proceso, lo que se consigue es fracturar aún más a la sociedad y convertir a unos en víctimas de la risa cruel y despiadada de otros? Si la libertad de expresión fuera un pase libre para hacer lo que nos venga en gana, este país estaría sumido en el caos total, sin ningún tipo de respeto ni consideración por el prójimo. Pero claro, el gobierno prefiere no tocar este tema, ya que, como siempre, la ley del silencio parece ser su estrategia predilecta cuando no saben qué decir, cuando eludir la polémica parece ser más conveniente que enfrentarla. Y mientras tanto, seguimos pagando esta broma de mal gusto con el dinero de nuestros impuestos, esos mismos impuestos que deberían destinarse a mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, a promover la educación, la sanidad y la justicia social. Pero, ¿qué estamos financiando realmente? Una televisión pública que, en lugar de promover la cohesión social, promueve la falta de respeto y la burla a las creencias y valores de una gran parte de la población. Un espacio para normalizar el humor fácil, el chiste barato, el sarcasmo que no tiene otra intención que dividir y ridiculizar a los demás. Porque no nos engañemos, esto no es humor, es una estrategia calculada, pensada y diseñada para provocar, para hacer ruido, y en última instancia, para destruir lo que nos une como sociedad. Ridiculizar la fe cristiana, una de las bases de la cultura española y de su identidad histórica, se ha convertido en una herramienta más de un plan orquestado para debilitar nuestros valores, nuestras tradiciones, por supuesto, nuestra identidad como sociedad. Y lo más inquietante es que esta agenda no se queda solo en la televisión pública, ha ido infiltrándose en todos los rincones de nuestra vida cotidiana, en las aulas, en las leyes, en los medios de comunicación. Todo bajo la excusa de que es humor, que es libertad de expresión. Pero la realidad es otra. La realidad es que, a medida que se ridiculizan estos símbolos, lo que se está haciendo es fomentar el desprecio hacia todo lo que nos une, lo que nos da identidad y nos hace sentir parte de una comunidad más grande. Si permitimos que se sigan atacando nuestras creencias fundamentales, nuestras tradiciones y nuestra historia, ¿qué nos quedará al final? ¿Una sociedad fragmentada, desmembrada, sin rumbo y sin sentido? Es hora de que empecemos a cuestionarnos, como sociedad, hacia dónde vamos y qué estamos dispuestos a tolerar. La libertad de expresión debe ser defendida, por supuesto, pero no como un pretexto para destruir lo que nos da cohesión. El humor puede ser una herramienta poderosa para unirnos, para hacernos reflexionar, para reírnos de nosotros mismos. Pero cuando se convierte en un medio para destruir lo que más valoramos, es cuando debemos decir basta. Por supuesto, RTV no ha ofrecido ni una sola explicación coherente que justifique lo sucedido. El presidente de RTV, o bien carece de la valentía necesaria para asumir la responsabilidad que le corresponde, o bien está tan atrapado en las redes de lo políticamente correcto, que prefiere permanecer en silencio antes que ofrecer una respuesta lógica y razonable. Este tipo de actitud no es tolerable, y lo que es aún más preocupante es que si no tienen respuestas claras y firmes, entonces deben ser responsables de las consecuencias de sus actos y decisiones. No podemos permitir que el dinero de los contribuyentes, que tanto esfuerzo nos cuesta ganar, se utilice para financiar proyectos que no solo carecen de criterio, sino que, además, promueven la burla pública hacia nuestras creencias, nuestra cultura y nuestra historia. Este tipo de situaciones no son incidentes aislados.
Es una falta de respeto hacia aquellos que valoran profundamente las tradiciones y los símbolos que nos identifican como sociedad. Y es especialmente grave cuando esa falta de respeto proviene de una entidad pública que, en teoría, debería representar los intereses y los valores de toda la población, no solo de un sector determinado. El hecho de que RTV no haya emitido una declaración clara sobre el asunto demuestra una falta de compromiso con los valores fundamentales que deberían guiar su funcionamiento, como el respeto y la integridad hacia las diversas sensibilidades de los españoles. Ahora, ante esta situación, me surgen una serie de preguntas que no puedo dejar de plantearme. ¿Qué debemos hacer con todo esto? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la falta de explicaciones y la pasividad mostrada por los responsables? La cuestión es clara: el presidente de RTV, ante tal despropósito, debería dimitir. Si no son capaces de garantizar que estos incidentes no se repitan, si no pueden asegurar que en sus programas se respete adecuadamente a los valores de la mayoría de los españoles, entonces es hora de que den un paso al costado. La dimisión no debe ser solo una opción, sino una exigencia. Si no son capaces de velar por los intereses de la ciudadanía, si prefieren sucumbir a la presión de unos pocos y alterar la percepción de lo que para millones de españoles constituye un símbolo sagrado, entonces ya no tienen cabida en el cargo. Y no aceptemos excusas baratas. No se puede justificar este tipo de comportamiento bajo ningún pretexto. Es imperativo que RTV explique, con la mayor transparencia, cómo se permitió la emisión de semejante humor. ¿Quién autorizó que se alterara la imagen de un símbolo religioso tan relevante para la cultura española? ¿Cómo es posible que nadie en el proceso editorial de la cadena se diera cuenta de la gravedad de lo que se estaba haciendo? Además, es fundamental que se nos den respuestas concretas sobre qué medidas se adoptarán para evitar que algo así se repita en el futuro. Esta no es una cuestión de un simple malentendido o un error sin importancia, es una ofensa directa y flagrante a lo que millones de españoles consideran sagrado. Y lo que está en juego aquí no es solo una imagen o una figura religiosa, sino algo mucho más profundo: nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros valores. Lo que está sucediendo con RTV no es algo que podamos mirar con indiferencia o pasividad. Si no tomamos una postura firme y clara, si permitimos que situaciones como esta se normalicen, estaremos dando un mensaje claro: que todo está permitido, que no hay límites cuando se trata de atacar nuestras creencias más arraigadas. Y eso es algo que no podemos permitir. No podemos callar ante la burla hacia lo que nos define como pueblo, como nación. Ya es hora de que defendamos con firmeza lo que es nuestro, lo que nos pertenece por derecho. Así que, ahora que he expresado mi opinión sobre lo ocurrido, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Consideras que esto es un ataque orquestado contra el cristianismo, o simplemente se trata de un mal chiste sin más? ¿Es suficiente con una disculpa superficial o el presidente de RTV realmente debe dimitir? ¿Estamos dispuestos a seguir financiando con nuestros impuestos este tipo de espectáculos que nos insultan y nos dividen? Porque si decidimos callarnos y mirar hacia otro lado, estamos permitiendo que se siga trivializando lo que representa nuestra cultura y nuestros valores. Y eso, amigos, no lo podemos permitir bajo ningún concepto. Es hora de levantar la voz y defender lo que es nuestro, con todas nuestras fuerzas.